Bueno, Monse, tú le dejaste una... Sí, Arturo Zúñiga, que no lo hemos saludado, todavía no le ha tocado su turno de hablar. Bueno, Arturo, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Yo te planteaba justamente cómo está la derecha luego de la derrota sufrida el fin de semana. Porque vemos como el Frente Amplio, el Partido Comunista hoy día están preocupados como de administrar de alguna manera el éxito. Pero hoy día la derecha está abocada a la tarea también de cómo administrar un poco el fracaso. Y me imagino que eso debe ser bastante duro. Bueno, primero saludarte, Monse, Julio César, felicitar también a Ignacio, a Patricio, acerca de también los resultados del día domingo. Y obviamente los resultados para la centro-derecha, para también la democracia cristiana, para el están bastante fuertes. Pero tenemos que pensar que una constitución se construye con los 2/3. Por lo tanto, lo que yo por lo menos voy a realizar es, tal como lo hice en la campaña, proponer ideas para tratar de convencer a un amplio grupo de constituyentes que como tú lo mencionaste anteriormente también, se ve influido con muchos independientes. Y en ese sentido yo veo una señal bastante positiva en cuanto a que el desarrollo de una convención constituyente haya muchos independientes con el objetivo de que esto no se signifique o no se entrampe en peleas de izquierda y derecha, no se transforme en una pelea electoral como las que vamos a tener en el mes de noviembre acerca de campañas para presidente, campañas para diputados, para senadores, y sea obviamente una conversación, un debate obviamente, con defensa de las convicciones de cada uno, pero pensando qué es lo mejor para nuestro país, qué es lo mejor para nuestra nación. Y en ese sentido, lo que a mí me tocó, ya sea como subsecretario de redes asistenciales, pero también haciendo campaña en las comunas de Huachuraba, Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Los Prados, Rey, Cerro Navia y Conchalí, y que obviamente aprovecho a agradecer los votos que me entregaron, es que necesitamos una constitución que haga que los políticos hagan la pega. Si lo que hemos debatido y cómo llegamos a esto, y se remonta para octubre, o sea, más tiempo atrás, del año 2019, es que tenemos problemas en pensiones. Y hasta el día de hoy, nuestro Congreso Nacional, nuestro gobierno y 4 gobiernos atrás no han dado respuesta. Tenemos problemas en la calidad de educación y nos hemos dedicado a definir quién es el dueño en vez de preocuparnos de la aula, de lo que se hace adentro. Entonces, tenemos que hacer que los políticos hagan la pega y se dejen de esta pelea de gato. El dueño tiene que ver con lo que se hace para adentro darle del aula, respuesta a la ciudadanía. Arturo, es que el dueño tiene que ver con lo que se hace adentro del aula. También, pues no. En la calidad influye cuando algo es negocio, no es negocio, si la educación es negocio, no es negocio. Las cosas no son todo eso influye en la calidad, ¿no? Claro. Hemos visto desde el año 80 para acá virlar absolutamente todo lo que se escribe en el papel de buena fe en la práctica. Con la universidad privada. Pero sería muy mejor que nos dedicáramos, por ejemplo, a ver cuántos alumnos por clase hay, cuántas horas no lectivas tiene cada uno de los profesores, cuál es la infraestructura que tiene cada uno de los establecimientos, las condiciones que tiene cada uno de esos estudiantes para poder aprender lo máximo posible. Y esas discusiones cuesta verlas hoy día. Y eso es también parte de lo que a mí me tocó, Julio César, Monse, ver que la ciudadanía pedía, además de vivienda, además de las listas de espera, y además de un tema de seguridad. Porque que la es muy ciudadanía importante. vive en la precariedad de la urgencia, pues, Arturo. Y eso es lo que hay que tratar de trasladar, porque la gente tenga buena educación pública, que pueda ir a su colegio a la esquina y que los papás no tengan que pagar un copago que los empobrece para mandarlo a otra comuna, para que pueda surgir, porque esa es la expectativa que tiene. Y esa conversación es mucho más profunda que... Me tocó mucha gente que pedía, que me decía, pucha Arturo, yo me tengo que trasladar 3 comunas para llegar a un colegio de buena calidad porque el que está en la esquina de mi casa es de mala calidad y yo quiero lo mejor de mis hijos. Y estoy incluso dispuesto a pagar un copago para que obviamente ellos tengan las mismas oportunidades que tienen las personas. ¿Y usted prefiere darle un bono colegio en vez de hacer un buen colegio público en la esquina donde todos estén orgullosos de ese colegio? A mí me encantaría que toda la educación pública fuera de la mejor calidad en nuestro país. Créame, Julio César, eso sería algo que impactaría muchísimo en las igualdades de oportunidades que tenemos que tener como chilenos y que no sean oportunidades que son heredadas o de algunos privilegiados.
Bueno, pero ¿cómo se hace? ¿Sabe una cosa, Julio? Pato, es que se nos une Paulina Núñez para tranquilidad de Ignacio. Se nos une Paulina Núñez, que ya llegó del CERVEL. Gracias, Ignacio, el que más quería que llegara, Paulina. Gracias. Al tiro vamos a estar con usted. Pato, quería hacer un punto y volvemos con usted, Paulina. Pato, por favor. Muy breve, y esto también es un tema súper interesante constituyente. Cuando Arturo habla de calidad, lo que vamos a tener también que discutir ahí es cuál es el propósito de la educación pública. La palabra calidad dice muy poco. En cambio, conversar qué se espera de la educación pública, qué es lo que quiere transmitir o conceder a esos que son sus alumnos es muy importante. Que una relación con la ciudadanía, una relación, un tipo de convivencia, la búsqueda de conocimientos entre todos, la búsqueda, un tipo de relación con el medio ambiente, una relación con la diversidad y con entre hombres y mujeres. En fin, hay cosas ahí, cómo se va a buscar conocimiento entre todos, porque la palabra calidad, la verdad, es que a estas alturas dice poco. Hay que empezar a llenarla de contenido. Y cuando sepamos eso, se va a volver mucho más claro, además, de los esfuerzos que hace el Estado con los fondos, con sus recursos, etcétera, para apoyar aquellos establecimientos que lleven adelante ese objetivo de la educación pública. ¿Y una constitución va a entrar tan en el detalle de eso o no? El tema es, ¿se va a establecer los principios o efectivamente, un segundito para terminar la pregunta, o efectivamente una constitución podría llegar a establecer que no va a haber educación particular subvencionada, bueno, está en retirada, que no va a haber lucro, volver a meterse en esos temas? ¿Lo define una constitución o lo define finalmente las leyes que complementan esa constitución? ¿O esa discusión sobre la educación debiera darse en la constitucional? Lo que va a definir la Constitución es garantizar estos derechos sociales. No necesariamente quién los va a proveer, sino que el Estado va a garantizar que se produzcan. Y por eso te digo que es tan importante en algo como la educación, cuando se decide qué se entiende por educación pública. Además, esa discusión va a rondar lo que es el corazón del cambio constitucional. Este cambio es el paso de una manera de ver la comunidad simplemente movida por la competencia, movida por la iniciativa individual, a una de mayor colaboración, preocupándose de la sustentabilidad, de la subsistencia, en fin. O sea, creo que está muy en el corazón de la discusión. Ignacio, y ahí Paulina. Sí. Un segundito, Ignacio. Al tiro, Paulina, te vamos a dar tu intervención y tu tiempo necesario. Yo quisiera agregar algo. Que siempre a mí me llama profundamente la atención escuchar a un ex subsecretario de este gobierno, digamos, y algunos personeros de la derecha particularmente, que siempre ponen como un acento en algo que pareciera ser como un ámbito técnico, ¿no? Como cuántas personas están en la sala de clase, ahí está el foco. Pero detrás de esas cuestiones que parecen una cuestión de orden técnico, hay una mirada de mundo, hay un ideario que representa aquello, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de que el Estado sea garante de una educación pública, yo comparto con Pato que no basta decir de calidad. Desde mi punto de vista tiene que haber varios más apellidos, una educación intercultural que reconozca la enorme diversidad cultural del país, una educación no sexista, a algo que precisamente, por ejemplo, sectores que están en ese lado más conservador se han resistido, ¿no? Una educación que entienda la libertad de elección, como que también las comunidades educativas sean parte de los proyectos y no tengamos esta extrema centralización en que unos grupos iluminados de Santiago en el Mineduc le envían desde Magallanes hasta Arica cuáles son exactamente los planes educativos que deben seguir adelante. Creo que detrás de eso hay mucho más que si vamos a tener 20 personas o 30 o 40 en una sala. Hay una mirada de mundo y lo que nosotros hemos propuesto, a diferencia de otros sectores, es que desde el Estado debe haber una garantía eficaz de una educación pública de calidad que además incorpore estos factores. Paulina Núñez está con la palabra. Paulina, por favor. Gracias. Oye, muchas gracias. Saludos a la Monse, a cada uno de ustedes. Yo debería haber estado conectada antes, pero estábamos en el CERVEL inscribiendo a nuestros candidatos presidenciales para esta primaria, pero no quiero salir del tema que están conversando porque me parece sumamente importante. Miren, lo que no puede ocurrir es que quede una constitución
que no ayude a que luego haya una hoja de ruta para todo el ordenamiento jurídico, para la ley, que por lo tanto no se ejecute en las distintas normas que haya que modificar a propósito de esta nueva Constitución. Por ejemplo, yo formo parte de la Comisión de Constitución de la Cámara y muchas veces nos detenemos horas para que un proyecto de ley se define de la siguiente forma, respecto del rol del Estado, que el rol del Estado va a ser promoverá, va a ser fortalecerá o va a ser garantizará. Y ahí nos detenemos en una ideología que después de este fin de semana todos me imagino que comprenderemos que lo que tenemos que hacer es asegurar desde ese rol del Estado que, por ejemplo, se garantice el acceso, no se promueva solamente, porque si no el Estado lo que hace es, por ejemplo, definir políticas públicas, programas para que ojalá accedan la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes. En cambio, si en la ley se establece el garantizará, que hay una gran diferencia, es el deber que tiene el Estado de hacer toda la política pública, los programas y todo aquello que sea necesario para que todos los niños y niñas y adolescentes sin discriminación tengan ese acceso. Ahora, como en Chile ya tenemos ese acceso, obviamente hay que centrarse en la calidad. Al final uno termina hablando de calidad como para entender que no estamos hablando de acceso, pero efectivamente esa calidad se tiene que traducir no solo en lo que ocurre en la sala de clases, sino que en el contenido. Por ejemplo, a mí me encantaría, yo represento a la región de Antofagasta y aquí a veces poco se habla, ¿cierto?, de regiones, que avancemos con identidad en la educación. Nuestras regiones son ricas en identidad y nuestra identidad es muy distinta, y ese apego que se ha visto, sobre todo en el último tiempo, estamos con una convención constitucional con escaños reservados, no lo enseñan en la sala de clases. Algo tan básico, ¿cierto? O, por ejemplo, también, me voy a ir al otro extremo, ¿cierto?, de enseñarlo de pequeño, en este mundo, en esta etapa, a emprender a los niños y niñas y adolescentes, y no solamente a que va a llegar a la universidad o a un instituto técnico, va a estudiar algo, va a tener un sueldo a fin de mes y va a tener que pagar sus deudas. Entonces, creo que ahí hay una discusión más de fondo, pero al final nos detenemos en ese término de calidad, donde obviamente que tiene un sinfín de discusiones más de fondo, pero yo sí creo, siguiendo con mi rol desde el Congreso, no desde una convención, que hay que darle más espacio al deber que tiene el Estado para garantizar en materia de educación esa educación de calidad. Bueno, muy importante, hay una ley de educación emocional descansando en el Congreso hace tiempo, ¿no? Hemos visto grandes problemas que tienen nuestros jóvenes, nuestros adolescentes para manejar la frustración, el temor, el miedo, con muchos problemas, y hay una ley ahí que es bien interesante por lo menos de poner en la conversación. No todos son números, emprendimiento, el futuro, para ser trabajador de algo, sino que ahí también hay un pendiente, un país que emocionalmente también está bien quebrado. Vamos a darle la palabra a los cuatro a la vuelta. Estamos con Arturo Zúñiga. Arturo, quedó con la palabra. ¿Tiene candidato usted o no? Yo creo que, Julio César, y tal como lo dijo Patricio en un comienzo, los constituyentes obviamente vamos a tener que votar en noviembre del próximo año, de este año, perdón, pero debiésemos tratar de abstraernos de esta discusión, de esta política de contingencia, con el objetivo de no lastimar o de favorecer los acuerdos, de favorecer que podamos conversar de buena forma en la Convención Constituyente, porque estoy seguro que tanto Ignacio como Patricio y el resto de los 152 constituyentes quieren una mejor nación, quieren un mejor país. Y la única forma de eso es poder confiar en la persona que está al frente, poder dialogar, poder escuchar, no gritarnos, poder estrecharnos la mano y no con el puño. Y esa es la forma que creo que nosotros debiésemos evitar esta política contingente, porque si no nos vamos a transformar en una tercera cámara, y creo que no es lo que hoy día la ciudadanía nos pide. A mí me tocó durante la campaña escuchar a muchas personas y de verdad, o sea, el ánimo confrontacional no es lo que espera la gente, y yo creo que la alta votación de independientes parte se explica por eso, por querer dialogar, por no querer estar en el mundo de derecha e izquierda, sino que tratar de hacer una conversión que quiera lo mejor para nuestro país. ¿Pero usted era candidato a un partido político? Yo tengo, Julio César, tenía otro compromiso, me tengo que alejar, les agradezco mucho, Monse, Ignacio, Patricio, Paulina también, los dejo, que estén muy bien. Gracias, Arturo. Gracias. Que le vaya bien. Yo quería decirle algo a Arturo, pero ya sería como Ignacio, injusto, un segundito, porque además que Paulina también se tiene que ir. Tiene una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa súper lueguito, Paulina. Es que le quería preguntar una cosa en relación a lo que decía Arturo.
¿Los convencionales no deberían opinar sobre la contingencia mientras ejercen su función de convencionales constituyentes? No, más o menos. A ver, obviamente que van a estar redactando una hoja de ruta, tienen en sus manos el futuro de nuestro país, ojalá para varias décadas más, y por lo tanto van a manifestar su opinión. Y además que en una convención, más allá de que en el Congreso se parlamente, en la convención también se va a ir a demostrar qué opina cada uno. Me imagino que se irá a votar también, ¿cierto?, que cada uno de esos artículos, qué opina cada uno. Entonces, lógico que van a tener una opinión. Pero sí recordar lo siguiente: nosotros cuando en el Congreso votamos este proyecto de ley, dejamos establecido que, por ejemplo, no podían ser candidatos en la próxima elección, porque una cosa es votar y pronunciarse respecto a lo que piensen, a lo que les gustaría que tuviera esta hoja de ruta, esta nueva constitución, y una muy distinta es que estén hablando y estén votando en razón de que tienen elecciones, podrían ser candidatos el día de mañana. Más adelante, bueno, si cada uno decide, ¿cierto?, tomar esa posta, bienvenido sea, porque yo en eso creo profundamente, pero ya estando en la convención, yo sí creo que hay que concentrarse, para eso los eligieron, en redactar esa nueva constitución y obviamente, claro, ojalá, ¿cierto?, porque ya he leído algunos logrando los mayores acuerdos posibles. Lo que pasa es que Arturo Zúñiga me dejó preocupado porque uno lo que espera ver de aquí en adelante son buenos debates. Tremendos debates. Exacto. Enriquecedores, de distintas posiciones, de distintas posturas, uno entregando su argumento, otro el otro, entonces me dejó como un poco, no sé. Hay una suerte de contradicción ahí, ¿no? O sea, Paulina se tiene que ir, no sé si Ignacio Chatiro. Paulina, gracias. Usted, no, pero lo escucho, me voy al tiro. Ya, pero, oye, ¿usted puede decir cuál es su candidato o no? ¿Yo? ¿Sí? Mario Desbordes. Ahí estoy, ahí lo estoy mirando. Vamos a hacer una conferencia de prensa ahora desde Renovación Nacional, que es de donde me encuentro, lo acabamos de inscribir, así que con plena convicción a enfrentar esa primaria presidencial. Perfecto, era para que supiera. Ignacio. No, a mí me llamó profundamente la última intervención de Arturo Zúñiga, porque da la idea como de que los constituyentes tuviéramos suspendidos nuestros derechos políticos, y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que estamos en un momento fantástico de repolitización de la discusión. Durante mucho tiempo la cuestión pública parece que estaba encapsulada en los partidos y la ciudadanía ejercía su derecho a voto, los que iban cada 4 años, y después la política se la dejaban a los partidos. Y creo que hoy día tenemos una fantástica posibilidad de revigorizar la democracia, precisamente dando una discusión muy amplia respecto, por ejemplo, a quienes van a liderar los próximos 4 años, ¿no? Yo creo que es muy clave el gobierno que vamos a tener, es muy clave el Parlamento que vamos a tener, y me parece que en eso los convencionales constituyentes, por cierto, vamos a ser parte también de esa discusión. Yo al menos tengo un candidato claramente, que es de mi partido, antes que me lo pregunte Julio César, que es Gabriel Boric. Vamos a ir a una primaria con Daniel Jadwe. Se ha abierto la invitación a que asistan otras personas, como Pablo Narváez. Veremos qué resuelve el Partido Socialista, pero por cierto que vamos a participar del debate contingente, y no creo que eso nos reste ninguna capacidad de generar acuerdos ni de una discusión más amplia a nivel constitucional, porque creo que precisamente lo que vamos a hacer ahí es confrontar visiones de mundo, y esas también están representadas por las candidaturas presidenciales. Patricio. Pero sí con un distingo. A mí me parece muy evidente que uno no renuncia nunca jamás a sus derechos políticos, siempre uno estará disponible a contestar quién es el candidato que más le interesa, en fin. Pero creo que va a ser bien importante que la Convención Constituyente, con independencia de eso, mire con una perspectiva distinta de la discusión inmediata. La Constitución apunta a un más largo plazo que la próxima elección presidencial. Nosotros vamos a definir reglas que van más allá de las simples inclinaciones inmediatas, son para el funcionamiento de una comunidad en el mediano y largo plazo. Y por lo tanto creo que levantar la vista y saber que nosotros vamos a decidir no para que le vaya mejor a un candidato en lo inmediato o al otro, no para el programa presidencial del siguiente presidente de la República que venga, sino para orientar un camino de desarrollo en Chile y de encuentro comunitario a más largo plazo, es bien importante.